Le agradezco, maestra Alejandra, por su apoyo en la organización, a la maestra Carla Aguilar, que nos acompaña en estos momentos, y en especial a la doctora Odette Serna Huesca. Bueno, como les comenté, esta conferencia forma parte de unas capacitaciones que corresponden a nuestro programa de formación continua para los docentes. Les voy a presentar una breve semblanza de la trayectoria académica y de investigación que nuestra doctora Odette Serna ha tenido a lo largo de su vida académica. La doctora Odette es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de educación media en el área de biología, especialidad en docencia superior en la Escuela Normal Superior de México, maestría y doctorado en pedagogía. Actualmente es doctorante en el área de socioformación y sociedad del conocimiento. Ha ejercido la docencia en casi todos los niveles educativos durante 45 años y desde hace más de 37 años labora en la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura y en el posgrado, especialidad, maestría y doctorado, así como en otras instituciones de educación superior como la Universidad del Valle de México. Ha tenido experiencia en diversos cargos directivos en la Escuela Normal Superior de Maestros, en la jefatura de la División de Licenciaturas, responsable del Departamento de Investigación y Experimentación Educativa, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Naturales, entre otros. Durante la vida profesional como docente de una escuela normal, ha participado en diversos eventos, tanto internos como al exterior de la institución, con actores tanto del subsistema educativo como en otros ámbitos. Ha participado en numerosos programas académicos, como ponente en congresos nacionales e internacionales sobre educación, como autora y coautora de diversos textos para educación primaria y actualización docente, de artículos en revistas arbitradas e indexadas sobre interculturalidad, atención a la diversidad, violencia, bullying, inclusión y competencias socioemocionales, entre otras temáticas. Como integrante del equipo nacional para el rediseño curricular de los planes de estudio de las escuelas normales, Plan de Estudios 2018. Pero fundamentalmente la actividad prioritaria es ser profesora en los niveles de licenciatura y posgrado que da sentido a la profesión. Cuenta con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEF, y es responsable del cuerpo académico en consolidación. La interculturalidad es prácticamente la base de su proyecto académico para la formación docente, la cual desarrolla líneas de investigación sobre diversidad, violencia y competencias socioemocionales. Pues le agradecemos a la doctora Odette por esta participación, que sabemos que la desarrolló con todo el profesionalismo que la caracteriza. Gracias, doctora Odette. Sí, doctor. Perdón, muy buenas tardes, doctor Emilio. Quisiera saludar a la doctora Odette Serna. Doctora, muchas gracias por su participación. Perdón, intenté, pero no sé qué pasaba con la liga, que no podía. Es un placer para nosotros, además un honor que nos haga la gentileza de participar en este webinar, sobre todo con un tema que para la universidad hoy es pues un tema obligado. Estamos haciendo algunas adecuaciones a nuestros planes y programas de estudio y desde luego nos estamos basando en este tema de la educación por competencias, que es un tema muy añejo. Desde hace muchos años hemos estado escuchando, pero muchas instituciones, pues todavía estamos muy lejos de
de alcanzarlo, porque no solamente es un tema de enunciación, sino de aplicación. Así es que seguramente, doctora, lo que usted nos va a platicar hoy nos va a servir mucho, nos va a reforzar en el propósito que tiene la Universidad Olmeca de efectivamente tener una educación basada en competencias, no nada más en los anuncios de nuestras publicaciones o de la publicitación de nuestros programas, sino en el ejercicio cotidiano en la clase. Así es que, doctoras, verdaderamente un honor. Conocemos todos de su trayectoria, de su participación en distintas instituciones de educación superior y pues vamos a aprovechar mucho lo que usted nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Muy gentil por su participación en este webinar. Doctor Emilio, un gusto, un honor. Gracias, Odette, que esté muy bien. Pues adelante, perdón, no quise dejar de saludar a la doctora, perdón por la interrupción, mi estimada, Gaby. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un gusto poder comentar de manera general qué es la educación por competencia, que efectivamente, como el doctor Emilio lo comenta, es un paradigma que está surgiendo en nuestro país hace poco tiempo y con la incertidumbre y además de repente con la resistencia a aplicarse. Si es tan amable, maestra Carlita, ¿qué hay sobre competencias? Bueno, sobre competencias sabemos que inician en el ámbito empresarial, en las empresas. Adelante, por favor. Con un significado completamente diferente al que tienen actualmente en educación. Pero el ser competente en la empresa implicaba saber ser un trabajador efectivo. Es decir, saber realizar un trabajo de manera rápida y eficiente. Este término de competencias surge en la década de los 80 en el ámbito educativo al trasladarse con una visión distinta a lo que era educación. Primero, por supuesto, en Europa, en países como Francia, como Gran Bretaña, donde el sistema educativo empieza a hablar sobre competencias profesionales que tenían una visión diferente. Había en ese momento una visión más de tipo, no como paradigma, como actualmente se está planteando, sino más bien era trasladar esta concepción de eficiencia hacia la escuela. En un primer momento, hablando de un desempeño, pero un desempeño que tenía que demostrarse con un producto. Y lo vamos a ver posteriormente. En nuestro país, como producto de la globalización, se inicia hace poco tiempo relativamente con este enfoque por competencias que ahora se ha generalizado a todos los sistemas educativos. Sin embargo, el inicio fue en otro sentido. Si me hacen favor de pasar la siguiente, por favor, maestra Carlita. Y se inicia primero por la educación superior. No en nuestro país, por supuesto, pero se inicia en la educación superior tratando de definir cuáles tendrían que ser las competencias que un profesional debiese poseer para desempeñar bien su trabajo. Y entonces tenemos el proyecto Tuning, que
plantea una serie de competencias genéricas como sinónimo de generales, que empieza a definir y empieza a trabajar con equipos de expertos para establecer cuáles serían aquellas competencias que cualquier profesional debiese poseer como resultado de su formación. Y posteriormente también tenemos el proyecto de DESECO, que quizás sea más conocido en nuestro país, que tiene que ver con ya no eran competencias genéricas, sino competencias clave. ¿Por qué les digo que puede ser posible que sea más conocido para nosotros? Porque este proyecto de DESECO, que es la definición y la selección de competencias, las competencias se conocían como competencias clave y están relacionadas con aquellas competencias que en este caso ya los estudiantes, no de educación superior, sino de educación básica, debiesen poseer. Esto lo tenemos muy claro porque a partir de esas competencias clave se establecieron las evaluaciones de PISA, que son muy conocidas por nosotros. Es decir, había una serie de competencias que de acuerdo a la edad cualquier estudiante debiese poseer, ¿no? Y entonces esto permitía establecer si los sistemas educativos eran eficientes o no. Quizás algunos de ustedes escucharon hablar de las competencias clave, es decir, aquellas competencias esenciales que se deberían de poseer. Sin embargo, todavía en ese momento, cuando surgen estos proyectos de tuning, de DESECO y otros más, la concepción de aprendizaje era una concepción más todavía de tipo conductista. Las competencias vienen a transformar la visión de qué significa aprender, ¿no? Esta visión de aprender como una modificación de comportamiento es una visión del aprendizaje como una relación del sujeto con el medio externo. El aprendizaje era efecto de esa interacción y de ese estímulo que estaba externo al estudiante, en el caso de la escuela, por supuesto. A este paradigma de un modelo educativo centrado en el que aprende, porque entonces el aprendizaje se convierte en un proceso que, si bien inicia con una interacción del sujeto con el medio que le rodea, el proceso de aprendizaje es un proceso interno de modificación en las estructuras mentales del sujeto. Es decir, la parte más fuerte de construcción y de adquisición de nuevos aprendizajes está en todos estos procesos mentales que el profesor tiene que promover. Entonces, hay un cambio de paradigma que, si bien es cierto, tiene ya hace un buen rato, todavía convive con este modelo conductista que permea en muchos de los niveles educativos. Adelante, por favor. Si ustedes se dan cuenta, pareciera que solo es un cambio en estas dos definiciones de competencia y que pudieran significar lo mismo. ¿Qué eran las competencias cuando se iniciaron o se trasladaron al sistema educativo nacional? Y estoy hablando de nuestro país ya específicamente. Bueno, eran consideradas como un conjunto de saberes, un conjunto de conocimientos, de capacidades, decían de actitudes, de aptitudes, de cultura, de valores que poseía el sujeto para resolver un problema. Y
una transformación posteriormente, porque no es lo mismo concebir así a la competencia como un conjunto de muchas cosas, a concebirla como la capacidad de resolver problemas haciendo uso de todo lo que el sujeto sabe para lograr un resultado satisfactorio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí el todo es más que la suma de las partes. Es decir, los conocimientos no se usan de manera mecánica, sino más bien en función del nivel de complejidad de la situación que tiene que resolver el sujeto, va utilizando, va aplicando lo que sabe, pero al mismo tiempo eso que sabe se va modificando en el transcurso del proceso. No sé si se dan cuenta que esto implica un proceso complejo, ¿no? Que va más allá. En uno de los paradigmas en los que se apoya mucho esta educación por competencias tiene que ver con este paradigma complejo de darse cuenta que si bien estos conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, valores, etcétera, se reconocen como elementos de las competencias, se utilizan, al mismo tiempo se van transformando. Es decir, no se usan como herramientas, sino son parte de esa transformación que el sujeto va sufriendo y que al mismo tiempo le va permitiendo ir desarrollando esas competencias que está poniendo en juego para resolver una situación. Adelante. Partimos del que conocemos, que sigue siendo una visión de tipo conductista, es decir, partimos de un paradigma que planteaba que todos, por tener las mismas, digamos, los órganos de los sentidos en buenas condiciones, percibíamos lo mismo. Inclusive recuerdan que la visión del aprendizaje era, si el maestro es capaz de transmitir algo, todos tienen que aprender de la misma manera. Cuando la realidad no está dada, no está fuera, no está construida, sino es el sujeto quien la construye a partir de sus propios esquemas referenciales. Es decir, no hay una realidad, hay muchas realidades, tantas realidades como personas existen. Es decir, el mundo está construido en cada uno de nosotros. Si en estos momentos nosotros hablamos de un árbol, seguramente que cada uno de nosotros digamos, se imaginará árboles diferentes en función de sus saberes y de sus conocimientos. Entonces es el sujeto quien va construyendo sus propias realidades en función de una serie de elementos que lo llevan a ser un ser único, un ser diferente, que está construyendo también saberes que le van a resultar útiles en contextos determinados, específicos y para resolver situaciones muy concretas. No sé, espero que se vaya comprendiendo. Adelante, por favor. ¿Qué sucede con esta educación por competencias? Cuando inicié les había comentado que hay un debate teórico porque hay quien cuestiona mucho la educación por competencias, ¿sí? Y efectivamente en nuestro país hay todavía problemas por resolver. Problemas fuertes que tienen que ver con un modelo que trata de atender este mundo cambiante, este mundo complejo, esta llamada sociedad del conocimiento, que todos los días va transformándose. Es decir,
una educación como las que se tenían, basadas fundamentalmente en conocimientos teóricos, no puede responder a las necesidades actuales. ¿Por qué? Porque el sujeto tiene que aprender no conocimientos como algo ya dado, sino tiene que aprender, tiene que desarrollar procesos cognitivos mucho más complejos que le permitan desaprender cuando sea necesario y aprender a aprender, como lo comentaba la maestra Alma al inicio. ¿Qué significa aprender a aprender? Bueno, saber realizar una búsqueda de información, saber seleccionar la información adecuada, saber utilizar esa información, darse cuenta de que todos los días tiene que reaprender cosas distintas. Que lo que funciona una vez pudiera ser que no funcione anteriormente. ¿Qué sucedía en la educación y particularmente en la educación superior hasta hace algunos años? Si se dan cuenta, el conocimiento se iba fraccionando, se iba volviendo más especializado. Los grandes especialistas, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de los médicos. Los médicos cada vez se especializan más en un campo específico de la medicina. Y entonces, esa especialización es profundizar en un aspecto definido, muy concreto, sobre el conocimiento médico en este caso. Hoy, ¿qué se requiere? Se requiere una persona que sea capaz de flexibilizar sus saberes, de diversificar lo que sabe y de reaprender todos los días. Hoy se requiere un trabajo de equipo, un trabajo con los demás, un trabajo mucho más holístico que pueda responder a estos cambios. Por ejemplo, lo que nos está sucediendo en estos momentos, ¿no? Esta crisis nos llevó a seguir ejerciendo la actividad docente, pero efectivamente la estamos ejerciendo de maneras distintas. Desde nuestros saberes, desde lo que conocíamos, con esta necesidad de aprender cosas distintas para tratar de resolver las situaciones profesionales para lograr que los estudiantes aprendan. Entonces, esta visión importante de complejidad en las competencias nos lleva a repensar nuestra propia actividad como profesores. Un buen docente en este primer paradigma era aquel que sabía explicar, aquel que conocía mucho, aquel que era capaz de tener un discurso fluido con los estudiantes. Hoy, ser un buen docente implica diseñar ambientes que promuevan el desarrollo de esas competencias en los estudiantes, implica hacer un trabajo fuerte de acompañamiento en los estudiantes que lleven a que ellos desarrollen esas competencias. Y entonces la educación adquiere un sentido diferente porque hay un trabajo distinto que ve al modelo curricular como algo que tiene que irse transformando en función de las necesidades del protagonista central del proceso, que es el estudiante. Adelante, por favor. Estos primeros enfoques que están señalados en esta diapositiva son los enfoques con que inician las competencias en la industria, en las empresas. Es decir, un enfoque conductista en donde la persona competente era aquella que tenía un comportamiento definido. Un enfoque estructural que estaba pensado más
en estas funciones que las empresas tenían, donde era capaz de realizar actividades para lograr un producto. Es decir, la visión de las competencias en la empresa era una visión de obtención de producto. Esta es una diferencia muy interesante con la visión de competencias que se trabaja en educación. En este enfoque por competencias en educación, importa mucho el proceso que se desarrolla. Por supuesto que el producto es importante, pero este producto va a estar supeditado a la calidad del proceso que se promueva. Esta es una visión diferente. Ser competente en la industria implica lograr el propósito, lograr el producto deseado. En la educación, promover a un estudiante competente implica un desarrollo integral que no tiene que ver solamente con el producto, sino que tiene que ver con las propias características del sujeto, con contextos específicos, con un trabajo donde inclusive la parte emocional es muy importante, situación que en la empresa queda fuera. Este enfoque genérico, hablando en términos de genérico, de general, ¿no? Este enfoque de tener competencias ya previamente establecidas y este enfoque dinámico de ir resolviendo situaciones en función de los cambios que se iban dando en las empresas, hasta este enfoque complejo que es el que pretendemos que se vaya, digamos que, integrando. Esto tampoco es sencillo y decía que esto no es tan simple en educación porque seguimos trabajando con un modelo bastante holístico, pero en muchos casos la situación administrativa todavía está anclada en un paradigma más de una gestión de producto y no de proceso. Una gestión administrativa, y me voy un poco, si me lo permiten, al nivel básico, donde todavía estamos pensando en organizar una planificación donde el estudiante en 10 minutos lea, en 15 minutos discuta, es decir, estamos pensando en una planeación que sale de nuestra, digamos, sale de nuestra decisión porque no podemos pedirle al estudiante que piense 10 minutos o que piense 15. Los procesos cognitivos no los controla el docente, los promueve, pero entonces cada sujeto tiene que realizar procesos diferentes. Y en ese sentido, tenemos que revisar cuál es el enfoque con el que estamos trabajando, porque están conviviendo contenidos con competencias, están conviviendo objetivos con competencias en algunos niveles. Hoy las competencias y los objetivos corresponden a paradigmas diferentes. Adelante, por favor. Y en el caso particular de la educación, tenemos estos tres enfoques que están conviviendo. Y está bien. El problema no es que convivan, el problema sería que convivieran en el mismo modelo curricular. Este es algo que tenemos que cuidar. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque el modelo sobre el que más se trabaja actualmente, por supuesto que es este modelo constructivista, específicamente el llamado socioconstructivista, es decir, visualizando el aprendizaje como un proceso. Sí, es un proceso individual, pero que tiene una interacción fuerte con los demás. Es decir, aprendo de los demás y los demás aprenden de mí. Pero en muchos casos, el
el trabajo, el enfoque constructivista está permeado por también por un enfoque conductista. Un trabajo donde se desarrollan competencias, pero se evalúa, por ejemplo, por exámenes objetivos. O se evalúa pensando en la participación como la participación constante o la evaluación formativa, como el ponerle puntitos todas las sesiones a los chicos porque participan. Es decir, allí estamos realizando un traslape de modelos y de enfoques diferentes sobre las competencias. Y por supuesto, este enfoque funcionalista que se refiere no a los cambios de conducta o los comportamientos, sino más bien a realizar actividades. Ojo, a veces pensamos y a veces hay una confusión fuerte entre que el sujeto que aprende construya con el sujeto que aprende realice actividades y pensemos que porque realiza actividades que el docente plantea, está construyendo. No sé si me explico. Adelante, por favor. Hablamos de la competencia, quizás algunos de ustedes ya tienen antecedentes, particularmente en la cumbre de Jomtien, se hablaba ya, Jacques Delors entrega un informe a UNESCO sobre los llamados pilares de la educación, y se habla de los famosos pilares de la educación, ¿no? El saber hacer, el saber ser y posteriormente el saber convivir, ¿no? Y entonces se habla de que una competencia tiene que atender esos pilares de la educación. Y esa competencia implica una serie de procesos que por supuesto tienen que ver con el saber actuar en un contexto muy particular, de manera pertinente, de acuerdo a las necesidades y a las herramientas que el propio sujeto tiene para resolver los problemas, que tiene una finalidad, que es precisamente resolver las situaciones que se propongan. ¿Cómo? De maneras distintas. Cada sujeto desarrolla competencias diferentes, resuelve situaciones de manera diferenciada en función de lo que sabe y de lo que puede potencialmente aprender e integrar a sus esquemas mentales. ¿Qué hace? Bueno, selecciona y pone en movimiento una serie de recursos cognitivos y de recursos también de apoyo que van a ser útiles y ahora ha dejado, digamos, se ha dejado un poco de lado esto del aprendizaje significativo en términos de, digamos, de buscar un aprendizaje significativo. Más bien, hoy se habla así efectivamente de que estos aprendizajes, esta nueva información que el sujeto requiere para resolver una situación que de antemano no puede ser resuelta porque con lo que sabe no es suficiente, esta nueva información, en la medida en que le es útil, en que la comprende, por supuesto, y que la puede utilizar para lograr resolver ese problema, en esa medida es mucho más probable, dicen los investigadores, que el sujeto la integre como parte de sus esquemas mentales y entonces se apropie de esa nueva información y se transforme en nuevos conocimientos y en saberes posteriormente, ¿no? Esto es muy importante en una competencia, porque este proceso, es decir, todos estos elementos que forman parte de la competencia,
decía hace un momento, no son la suma de todo, sino más bien es una interacción de varios elementos que se van transformando en la medida en que el estudiante va desarrollando este proceso de aprendizaje y él va a aprender cosas diferentes en función inclusive de lo que él sabía al inicio del trabajo. Aquí hay otra cosa que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque trabajamos con grupos y a veces queremos que los estudiantes desarrollen los mismos aprendizajes. Y el proceso de aprendizaje es lo que el estudiante sabe y cuánto avanza. La evaluación es cómo inicia el proceso y qué logra, qué conocimientos, habilidades, destrezas está poniendo en juego para resolver una situación. Es decir, es un trabajo de cómo inicio y de cómo termino. Es entre el sujeto, ¿no? La realidad es que no es tú hiciste más que el otro o tú ya sabes esto, porque resulta muy interesante cuando se trabaja en forma colaborativa, cómo el estudiante, cuando se interactúa con el otro, lo que dice, tú sabes dibujar, entonces te tocan los dibujos. No, la idea es, bueno, tú sabes dibujar, ahora, ¿cómo apoyas al otro para que también vaya desarrollando esas habilidades? Adelante, por favor. Creo que me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? En el caso particular de la educación, digamos, un referente en nuestro país fue Perrenot, y precisamente habla de esta movilización de recursos cognitivos frente a una situación compleja. ¿Qué quiere decir esta situación compleja? Bueno, una situación que el estudiante no pueda resolver al principio, es decir, que no pueda resolver con lo que sabe, que tenga que recurrir a una búsqueda de información, a otras fuentes y a otros procesos para poder resolver esa situación. Esto quizás en algunos autores lo encontrarán como cómo problematizamos la realidad. Es decir, esta es otra diferencia muy interesante en este enfoque. Anteriormente hablábamos de que lo que aprende en la escuela lo aplique en la vida diaria. En este enfoque por competencias es retomar los problemas que hay en la realidad o las situaciones que hay en la realidad para problematizarlas en el aula y que puedan ser resueltas por los estudiantes. ¿Sí? Adelante, por favor. Y esto, bueno, tiene una variedad de influencias en el ámbito pedagógico. El cognitivismo, el cognoscitivismo, el constructivismo, que es parte de ese cognoscitivismo, que tiene que ver con visualizar que los procesos internos del sujeto son los que se ponen en juego con estos problemas o con estas situaciones de reto que el maestro tiene que promover en los estudiantes. Y por supuesto, con una visión de la no existencia de una inteligencia, sino de la flexibilidad, de la inteligencia como algo que se desarrolla durante toda la vida, de ver que hay muchas inteligencias y cuáles son las que se promueven en las escuelas, ¿no? A veces se promueve solo una inteligencia si estamos dentro de este paradigma de las inteligencias múltiples, o bien si estamos en este paradigma de las neurociencias, de ver cómo el sujeto tiene también que desarrollar un trabajo mucho más holístico, ¿no?
donde se ponen en juego muchos tipos de saberes, incluyendo la parte emocional. La parte emocional que ahora se ha ido visibilizando en esta parte importante y que es una parte fundamental que nos va a hacer más fácil o nos va a obstaculizar finalmente este proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Es un proceso de personas, es un proceso de seres humanos, es de interacción y esta parte emocional es fundamental. Es algo que se da por hecho, pero en realidad lo que está ocurriendo en muchos casos es que esta parte emocional que no se visualizaba hasta hace algún tiempo, está jugando a favor o en contra de los procesos de aprendizaje. Adelante. ¿Cuáles son los consensos que hay? Bueno, que las competencias se adquieren, se movilizan y están en constante desarrollo, que no se desarrollan de una manera determinada y se logran. Es decir, se van desarrollando, se van transformando o inclusive se van deteriorando si no se promueve el desarrollo durante toda la vida, ¿no? Que no solamente se refiere a los conocimientos, sino tiene que haber una movilización constante y continua. Es decir, las competencias son competencias para la vida, no solamente para acreditar una formación, y que las estamos usando en todos nuestros ámbitos de acción, por supuesto. Adelante, por favor, que me voy un poco más rápido porque voy bastante lenta. Bueno, hablamos de competencias básicas, genéricas y específicas. En términos generales, hablamos de estas competencias básicas, no como las competencias que se adquieren en la educación básica, sino más bien como aquellas competencias que cualquier sujeto, esté o no en la escuela, necesita desarrollar para vivir en sociedad. Es decir, son competencias que se adquieren en otros contextos, generalmente, y que por supuesto la escuela debe de seguir promoviendo. Las competencias genéricas, que son comunes a distintas profesiones, y con lo que trabajamos generalmente en los planes de estudio es con competencias específicas, que son aquellas que también se denominan competencias profesionales, ¿no? Que forman parte del perfil de egreso del profesionista de una escuela. Adelante. Pasamos Un tatito, hijo. Perdón. Pasamos de una visión pasiva y acrítica a una visión activa y reflexiva. ¿Qué pasa con este enfoque por competencias? Bueno, que efectivamente lo que se tiene que promover para promover lo que se tiene que hacer para promover estas competencias tiene que ser realizar actividades, diseñar ambientes de aprendizaje donde las actividades diseñadas no se queden a nivel de memorización ni de comprensión, sino más bien en niveles superiores, en procesamientos complejos, en procesamientos de la información a nivel de aplicación, de evaluación, de metacognición, ¿no? Para desarrollar distintos tipos de pensamiento. Es decir, el sujeto tiene que producir, tiene que pensar, tiene que discutir, argumentar, debatir, y no registrar, almacenar, recordar. Y esto, bueno, vuelve bastante interesante el proceso de aprendizaje. Adelante.
¿Cuáles son nuestros retos y desafíos? Bueno, tenemos muchos, ¿no? Decía yo, le comentaba hace poco que esta realidad nos llevó a quitarle el grillete a los estudiantes en muchos casos. Es decir, de una educación en la que el maestro dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Los alumnos inclusive empiezan a preguntar, ¿cómo lo quiere? ¿Me puede dar un ejemplo? Dígame cómo se lo presento. Esta educación híbrida que estamos llevando a cabo obligó al estudiante, lo aventó a iniciar este proceso de autonomía. Él tiene que resolver situaciones, él tiene que realizar actividades, porque no siempre tiene al docente cerca. Y entonces, también creo que esa es una materia pendiente en muchos casos. No lo hemos enseñado a aprender, porque nosotros le decimos cómo queremos que haga las cosas, ¿no? Adelante. ¿Cuáles son estos desafíos? Bueno, este planteamiento tiene que ver con diseñar experiencias retadoras. Retadoras en el sentido de que obliguen al sujeto a usar en un primer momento lo que sabe, pero darse cuenta de que no siempre vamos a poder resolver esa situación en un primer momento. Que en muchos casos está pensada como la recuperación de saberes previos, que no necesariamente, yo decía, se traduce en vamos a hacer una lluvia de ideas, sino más bien plantear una situación donde el sujeto se dé cuenta de qué sabe, de cuáles son aquellos conocimientos que puede utilizar en un primer momento, pero que se da cuenta que necesita conocer otras cosas para resolver la situación. Yo ponía algunos ejemplos en este sentido. ¿Cómo el docente le puede plantear situaciones retadoras a los estudiantes? Pues yo creo que de maneras muy, muy interesantes en el nivel en el que se encuentre, ¿no? Hay planteamientos del saber hacer que el docente puede aplicar para que el estudiante, por ejemplo, elabore, qué sé yo, un noticiero sobre alguna temática donde tenga que diseñar los guiones, donde tenga que trabajar en la búsqueda de información, en la redacción, en conocer, por ejemplo, cuáles pueden ser las secciones de un noticiero. Es decir, no solo aprende sobre la información que va a proporcionar, sino aprende muchas otras cosas. Es decir, la idea es llevar al estudiante a retarse a sí mismo para mejorar sus procesos de aprendizaje. Esto tiene que ver mucho con estos métodos innovadores, con el manejo de la tolerancia, ¿no?, a la frustración, a que el estudiante sienta que si no lo logra la primera ya no lo logró y se dé por vencido. Esta es una parte fundamental, la parte de la resiliencia, que eso es lo que les está pasando mucho a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, yo diría que también a los docentes en muchos casos, ¿no? Entender que el conflicto está presente siempre y que hay que saberlo manejar, que la incertidumbre también es parte del propio proceso y que también uno tiene que aprender a convivir con esto, que el trabajo está hecho para él y que en la actualidad no hay trabajos disciplinarios y no hay
si no hay trabajos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios, ¿no? Que cada vez más requerimos del apoyo de áreas que a lo mejor no tienen nada que ver. Hay muchos de los enfoques que se trabajan tienen que ver con diversas áreas que en algún momento hubiese sido impensable que se relacionaran entre sí. Por ejemplo, este movimiento de STEAM, ¿no? De Science, Technology, de ciencia, tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas, por ejemplo. Es decir, proyectos donde el sujeto pone en juego muchos aprendizajes que a lo mejor en un primer momento pudieran no haberse visualizado como relacionados, o estas visiones de ciencia, tecnología, sociedad, ambiente. Es decir, las estrategias cada vez se van diversificando más. Toda esta visión de los proyectos, ¿no? Interdisciplinarios, por ejemplo, son estrategias y son metodologías muy interesantes para los estudiantes, ¿no? Esta flexibilidad que se debe dar a los estudiantes. Esta parte innovadora que no es tan sencilla, a romper ese vínculo y promover que el estudiante tome decisiones, a veces también cuesta mucho trabajo, empezando porque nosotros de repente queremos decirle cómo tiene que hacerlo. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuáles son estos retos? Pues los retos son cómo el docente efectivamente tiene muy claro o debe tener muy claro cuáles son las competencias que tiene que desarrollar el estudiante, no como parte de su curso, sino como parte del perfil de egreso del modelo en el que está trabajando, ¿no? Cómo con la colaboración de los demás puede lograr un mayor resultado en el desarrollo de competencias. Inclusive un trabajo, diríamos que un trabajo colaborativo por parte de los docentes es indispensable, como una manera de modelar lo que esperamos que los estudiantes hagan en el aula. Es decir, a veces hablamos de que hay que promover el trabajo colaborativo y los docentes no lo realizan, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, un poco esto ya lo hemos comentado. Las competencias no se ven. Esta última parte de las competencias no se demuestran. Lo que observamos son algunos indicadores de desempeño, criterios que nos van dando cuenta y nos permiten inferir que la competencia se va desarrollando. Son conocimientos en acción. Adelante. ¿No? Esto es muy importante. Las competencias se adquieren a través de experiencias diversas, con diversas metodologías. Es importante que el docente promueva que el estudiante experimente, que tiene que ver con los famosos estilos de aprendizaje, que no es lo mismo que los canales de percepción, por supuesto, que son mucho más complejos, ¿no? Si es que nos movemos en estos estilos de aprendizaje, aunque en realidad todos desarrollamos estilos de aprendizaje diversos. Y de lo que se trata es de que cada vez seamos más conscientes de cómo estamos aprendiendo. Adelante. Y entonces, bueno, esta parte del modelo central en el que aprende se tiene mucho que ver, digamos, si seguimos estas ideas de Vygotsky, de la socialización del conocimiento,
o de Brunner, ¿no? Del andamiaje, cómo apoyamos y cómo interactúan los estudiantes para poder desarrollar y reconocer la diversidad y el trabajo colaborativo como una riqueza importantísima, estableciendo que lo que yo aprendo con el otro, además de enriquecerme, puede estar ayudando a que los demás también estén aprendiendo cosas distintas. Adelante. Dice, ¿cuándo aprende mejor un estudiante? Bueno, cuando desarrolla habilidades metacognitivas, si entendemos que el proceso metacognitivo tiene que ver con darme cuenta de cómo estoy aprendiendo, en este caso, y que está íntimamente relacionado con esta retroalimentación o esta realimentación que el docente hace cuando va acompañando los procesos de aprendizaje de los estudiantes, cuando tiene opciones para elegir, es decir, cuando el docente toma decisiones y no solamente realiza lo que el docente hace, sino hay posibilidades de que si él aprende mejor de alguna manera, tenga la flexibilidad para hacerlo. A veces somos como docentes de manera inconsciente, no digo que sea a propósito, pero ocurre, ¿no? Que les pedimos un organizador, por poner un ejemplo, y les decimos, y van a hacer un mapa conceptual. Y resulta que a lo mejor no todos los estudiantes saben qué es un mapa conceptual, o que a algunos se les facilita, no sé, una Beregowin, un mapa mental, un cuadro sinóptico, pero el maestro quiere el mapa conceptual. Bueno, ¿de qué manera el mapa conceptual o el organizador que utilicemos lo visualizamos los docentes no como el producto que queremos lograr, sino como un medio para darnos cuenta de cómo está aprendiendo el estudiante? Y decíamos, hoy es difícil. ¿Qué califico? ¿Qué califico? Porque así pasa. En un mapa conceptual, lo que estoy viendo es la representación mental del autor de ese mapa conceptual. Pero lo que me da cuenta de cómo está pensándolo, cómo lo construyó y qué relaciones hace entre los conceptos, lo puedo lograr, lo puedo visualizar en el momento en que escucho la explicación. En el momento en que a lo mejor con un audio, ¿no? O con una explicación, me doy cuenta de si esa representación, ese organizador que el estudiante está construyendo, es reflejo de que está aprendiendo y está realizando una vinculación entre los contenidos que están presentes y que efectivamente hay una comprensión. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. ¿Cuándo sabemos que aprende? Bueno, cuando es capaz de explicar, cuando establece relaciones, cuando analiza, cuando aplica, cuando da ejemplos, cuando hace analogías, cuando está apoyando el trabajo de los demás, cuando vincula esto con lo que está en el contexto exterior, cuando pregunta, cuando experimenta, cuando resuelve problemas, ¿no? Dice, cuando visibiliza el aprendizaje, cuando él nos explica cómo está haciendo para aprender lo que él cree que tiene un significado y que tiene que ver mucho con este proceso de metacognición. Cómo me doy cuenta de cómo aprendo, cómo veo cómo aprenden los demás, y además la parte más interesante, no solo de darme cuenta cómo aprendo, y de darme cuenta de qué no estoy aprendiendo y cómo creo que puedo aprenderlo.
Es decir, aquí es corresponsabilizarlo del proceso de aprendizaje. Adelante. ¿No? Hay que, estas son actividades muy, muy importantes que tiene que desarrollar el docente, ¿no? Monitorear, reorientar, evaluar, pero evaluar no solo al estudiante, evaluar mi propio proceso de planeación, darme cuenta si lo que propongo está funcionando y si no es así, cómo lo reoriento, darme cuenta de cuáles van siendo los problemas de los estudiantes y entonces diseñar actividades que traten de ir resolviendo estos vacíos que van quedando o estas dudas que van surgiendo, ¿no? Hay que tomar decisiones. Finalmente decíamos, la evaluación es una toma de decisiones. La evaluación tiene que ver mucho con que el docente vaya reflexionando durante todo el proceso para darse cuenta de qué está logrando, cómo lo está logrando y qué están aprendiendo los estudiantes. Adelante. Creo que ya terminamos. Bueno, hay que ofrecer preguntas a los estudiantes. Hay una discusión muy interesante, ¿no? A veces cuando el maestro está explicando algo, dicen, es que este maestro es muy tradicionalista. No, una buena explicación en un momento de sistematización es excelente para que los estudiantes organicen las ideas, para que las jerarquicen, por ejemplo. El problema es que el maestro inicie su clase explicando, porque entonces no inicia al estudiante en una situación o en un reto cognitivo, ¿no? El docente tiene que trabajar mucho las preguntas, tiene que cuestionar a los estudiantes, tiene que valorar los avances, tiene que ofrecer sugerencias, ¿no? Tiene que ofrecer andamiajes. Particularmente en esta época tenemos la posibilidad de ofrecer esa realimentación por escrito a los estudiantes, pero le decimos qué está mal o cuáles son los errores, pero no le decimos qué está bien, en qué ha avanzado, ni le decimos ni le escribimos cuáles pudieran ser algunas sugerencias para que logre lo que no ha logrado. No le decimos, puedes leer esto, puedes revisar esto, te mando este ejemplo, revísalo, analízalo y si quieres lo platicamos. Es decir, hay que darle al estudiante, hay que ofrecerle seguridad en ese sentido. Y enfocarnos más en esta parte de los desempeños, ¿no? En esta función formativa de la evaluación, ¿no? Y por supuesto que estas prácticas evaluativas son quizás las prácticas que más difícilmente se realizan. Hoy estamos en esta dinámica de las rúbricas, que me parecen muy interesantes, pero hay que tener mucho cuidado cuando realizamos una rúbrica, porque a veces la rúbrica está más relacionada con un enfoque conductista que en realidad con un enfoque de construcción. Es decir, esa rúbrica tiene que darle al estudiante elementos importantes de cuáles son los desempeños que esperamos que logren plasmar en una actividad que estemos proponiendo. Adelante, creo que ya esta reglamentación, los criterios, adelante. ¿No? Esta retroalimentación formativa que tiene que ser oportuna. Ya sabemos que la retroalimentación tiene que ser pronta, pertinente en el momento en que el estudiante lo requiere,
tiene que ser específica, tiene que ser comprensible para él, tiene que proponerle algunas estrategias para que lo logre, ¿no? Y en ese sentido, pues esto nos lleva a que el estudiante vaya sintiéndose acompañado por el docente. Y esto pues no está tan sencillo, porque esto lo tenemos que hacer con todos nuestros estudiantes. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que hay muchas cosas. Este es un panorama muy general, pero espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Odette. Maestra. Sí, bueno, sé si... sí, doctora, creo que se desactivó mi micrófono. Le agradecemos esta muy valiosa información que nos permite a los maestros darnos cuenta de la importancia de seguir capacitándonos y transformando nuestra práctica docente en función de los requerimientos de nuestros estudiantes y de la realidad actual. En función del tiempo que ya nos pasamos, vamos a darle la palabra a nuestro rector, al doctor Emilio, para que nos permita cerrar con un mensaje este webinar. Doctor Emilio, si nos Gracias, da algún mensaje. Sí, cómo no. Bueno, primero que todo, felicitar a la doctora que siempre aporta elementos fundamentales en este tema de las competencias que pues hoy se han convertido en un factor fundamental. Ella nos ha hecho una explicación muy clara de las diferentes competencias genéricas profesionales. Desde luego también están hoy que estamos enfocando mucho en la universidad las llamadas competencias suaves, estas soft skills, como se dice, que ayudan a los estudiantes a poderse insertar de manera más adecuada en el mundo laboral. Y yo quiero aprovechar el espacio que la doctora nos ha permitido con esta muy brillante conferencia, como era de esperarse, en señalar que si bien es cierto que el tema de la educación basada en competencias para los estudiantes tradicionales de un proceso universitario, como es el caso de la Olmeca, que está a punto de cumplir 30 años, es muy importante. También anticiparles a los que nos han hecho el favor de conectarse a este webinar, que la universidad está trabajando en un proyecto en donde, y sé que la doctora lo comparte porque con ella platicamos en muchas ocasiones este tema, es el tema de la educación permanente y a lo largo de la vida, porque la educación no concluye, no debe concluir nunca con un tema de una licenciatura, un posgrado, sino que debemos estar actualizándonos permanentemente en razón de las competencias que exige la sociedad. Y en ese sentido, pronto vamos a contar en la universidad con, además de la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, la de Ciencias Sociales y Humanidades, la de Ingeniería y Arquitectura, que ya están configuradas, una escuela para la educación permanente y a lo largo de la vida, porque creemos que es importante que no solo los adultos mayores, como se da el concepto, tengan ese acceso, sino que a lo largo, desde el nacimiento hasta la muerte, hay un proceso educativo. Y en ese sentido, consideramos que estas competencias que los adultos requieren tener les van a permitir insertarse de manera más fácil a un proceso de vida adecuado. Hace unos días conocimos una iniciativa del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de incrementar los recursos económicos orientados a los adultos mayores. Hay algunos que piensan que esto no es correcto, que está regalando el dinero no es la adecuada. Hay una discusión muy compleja en el tema de políticas públicas, tienen que ser distributivas o redistributivas. Yo creo que es una decisión adecuada que los adultos mayores, sobre todo aquellos que desgraciadamente están en una situación de adversidad social, pues tengan esta ayuda, pero creo que debemos ir más allá en hacer un esfuerzo para que los adultos puedan tener esta autonomía, esta incorporación plena en formas de vida más allá de lo que históricamente se conocía como el tiempo laboral.
Entonces, me parece que lo que nos ha compartido hoy la doctora refuerza de manera muy importante este esfuerzo que estamos haciendo en la universidad de tener un área de formación para los adultos y de la educación a lo largo de la vida. Así es que, doctora, muchas gracias. Seguramente los que nos hicieron la gentileza, a lo cual les agradecemos, muchos estudiantes de nuestra universidad, evidentemente al cuerpo directivo de la universidad, pero también a funcionarios de instituciones de educación media superior y superior, pues creo que esta plática nos lleva a entender que la educación basada en competencias no es una moda, es una necesidad que desde hace muchos años se está planteando. Yo tuve la oportunidad de trabajar en 2 ocasiones en la Secretaría de Educación y siempre he traído a cuento una experiencia mexicana que permeó de manera importante en el país, pero que también se convirtió en una fuente de inspiración para otros, que es la telesecundaria, luego transitó al telebachillerato. Y en ese contexto, los maestros, que eran los facilitadores en el proceso de conocimiento, al principio lo hacían con una señal que bajaba por microondas, pero luego de pronto la parábola que utilizaban no servía y se convertían en el aula en estos facilitadores del proceso de aprendizaje. Y esta es una lección, yo también le agradezco mucho a Alma Gabriela, que ha sido desde su llegada a la universidad, pues la vigilante, no nocturna, sino la vigilante permanente de que los maestros y los alumnos estén innovando en el proceso de aprendizaje. Esto que la doctora nos ha compartido, pues evidencia que estas competencias digitales, las competencias idiomáticas, son fundamentales y que en ocasiones muchos jóvenes no las ven como alternativas. Hace un par de años, Andrés Oppenheimer nos entregó un libro, Sálvese quien puede, en donde se comenta la desaparición de más de 700 actividades profesionales. Yo creo que ahora en esta pandemia, no solo esas, sino muchas se desaparecieron y otras habrá que recobrarlas seguramente, pero bajo otros conceptos y bajo otros paradigmas. Entonces, pues creo que lo que la doctora nos ha compartido el día de hoy evidentemente va en sincronía con este proyecto que tenemos en la universidad, en donde hemos estado trabajando, porque así la circunstancia nos los ha hecho y afortunadamente creo que con buenos resultados, aunque también reconocemos los faltantes, sobre todo en la parte de la enseñanza práctica de nuestras carreras, pero espero que pronto lo podamos revertir en este componente de una educación basada en competencias. Muchas gracias, doctora, de verdad le mando un abrazo virtual, espero que pronto lo podamos hacer de manera personal y como siempre, bueno, pues ver la oportunidad que usted se vincule a este proyecto de la universidad por la sapiencia, la experiencia que usted ha tenido, que me consta en muchos momentos a favor de la educación de calidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Un placer. Muchas gracias. Gracias, doctor Odette. Gracias a las autoridades que nos acompañaron, al doctor Emilio, al maestro Braulio Castillo, nuestro vicerrector, a todo el equipo directivo, a los estudiantes que también por aquí ya nos saludaron. Este webinar quedará grabado y será como material de consulta muy valioso. Les recordamos que el día de mañana tenemos otra conferencia que se llama Educación a Distancia y el nuevo rol del profesor, a cargo del maestro Dean, y los esperamos. Muy buenas noches y agradecemos su presencia. Pasen muy buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.